Reirin estaba literalmente viviendo su mejor vida. Después de tantos años atrapada en un cuerpo enfermizo, por fin podía hacer todo lo que siempre había soñado. Así que aprovechaba cada minuto para cultivar plantas, experimentar con remedios y aprender aún más sobre medicina. Lo mejor de todo era que nadie le decía qué hacer, ni tampoco la estaban vigilando a cada momento, así que disfrutaba muchísimo esa libertad. En el fondo, incluso le agradecía a Keigetsu por haberle dado esta segunda oportunidad. Apenas llevaba unos días haciendo trabajos pesados y ya había notado que sus brazos empezaban a marcarse. Hasta se emocionó pensando que algún día también podría tener un abdomen definido. Mientras pensaba en eso, también recordó que faltaban apenas 3 días para el Festival de los Fantasmas. Luego se dio cuenta de que podía ser la oportunidad perfecta para volver a encontrarse con Keigetsu. Desde el día del juicio no había podido hablar con ella y siguió preocupada porque la última vez la había visto realmente mal. Justo cuando estaba perdida en sus pensamientos, apareció Lily, que la miró con cara de pocos amigos y prácticamente le preguntó ¿qué demonios se hacía despierta tan temprano? Reirin simplemente le respondió con una enorme sonrisa y le dio los buenos días. Eso solo consiguió que Lily se molestara todavía más, porque incluso se había levantado antes que su propia dama de la corte. Llegó la hora del desayuno y apenas vio el plato, Lily soltó un suspiro enorme porque ya estaba cansadísima de comer papas todos los días. Reirin le respondió muy emocionada que podía prepararlas con diferentes condimentos para variar el sabor, pero claramente ese no era el verdadero problema. Después caminaron hacia el pequeño terreno donde Reirin había comenzado a criar abejas para producir miel. Lily no podía creer lo que veía. Cada día esa mujer hacía algo todavía más extraño que el anterior, y es que desde que llegó al palacio Shup, Keigetsu parecía una persona completamente distinta. Lo más increíble era que Lily llevaba días intentando hacerle la vida imposible por órdenes de Lady Gajou, pero absolutamente nada funcionaba. Primero le lanzó insectos directamente a la cara, esperando verla gritar de miedo. Reirin se emocionó al verlos y comenzó a observarlos con tanta curiosidad que parece una niña recibiendo un regalo. Después, Lily intentó asustarlo usando un muñeco de maldición, esperando que al menos eso la aterrorizara, pero nuestra protagonista solo lo tomó entre sus manos, dijo que era adorable y hasta pensó que serviría como un bonito muñeco de costura. Como eso tampoco funcionó, llegó al extremo de arrojarle excremento para humillarla, solo que terminó cayendo sobre los cultivos. Y otra vez todo salió mal para Lily, porque en lugar de enojarse, Reirin sonrió feliz porque aquel desperdicio podía utilizarse como fertilizante. Después de tantos intentos fallidos, Lily ya estaba completamente desesperada. Lo único que quería era abandonar el palacio Shu cuanto antes, pero mientras tanto seguía pensando cuál sería la siguiente forma de atormentar a Keigetsu. Lo más gracioso era que Reirin no era ninguna ingenua, sabía perfectamente que Lily intentaba hacerla sufrir, simplemente decidió sacar provecho de cada situación. Y mientras Lily planeaba nuevas formas de hostigarla, Reirin seguía completamente concentrada en cuidar a sus queridas abejitas, agradeciéndoles por la miel que producían todos los días. Incluso aprovechó para preguntarle a Lily si prefería la miel o la sal. Lily fingió que la pregunta le daba completamente igual, aunque por dentro no dejaba de preguntarse cómo era posible que una persona pudiera cambiar tanto, porque la Keigetsu que ella conocía era una mujer cruel, egoísta y despreciable. En cambio, la persona que tenía delante era totalmente distinta. Era amable, trabajadora, independiente e increíblemente inteligente. Y para rematar, hasta sostenía insectos con las manos sin mostrar el más mínimo asco. De hecho, se divirtió observándolos competir entre ellos como si estuviera viendo un pequeño torneo organizado por la naturaleza. Finalmente, ambos comenzaron a desayunar. Partió una papa en dos para ofrecerle el pedazo más grande a Lily, pero ella, todavía llena de orgullo, tomó la porción pequeña solo para llevarle la contraria. Aún así, mientras veía a Reirin comer tan feliz, no pudo evitar pensar que, de alguna forma, aquella sonrisa se veía bastante adorable, y eso solo logró irritarla todavía más. Al notar que Lily estaba pasando por un momento difícil, Reirin decidió hablar con ella con toda sinceridad, y le confesó que desde hacía tiempo había notado que intentaba hacerle cosas bastante desagradables. Seguramente esperaba verla sufrir y llorar, escupir sangre o que estuviera totalmente aterrorizada, pero se disculpó por no poderle darle esa satisfacción. Lily se quedó completamente congelada. Jamás imaginó que Reirin se hubiera dado cuenta de todo. Sin embargo, en lugar de enojarse o amenazarla, simplemente le pidió que dejara de hacerlo. Le dijo que, para ella, Lily era una dama de la corte muy trabajadora, honesta y capaz, además de que estaba convencida de que sería mucho más feliz dedicando toda esa energía a cumplir con sus responsabilidades, en lugar de intentarle hacerle daño a otra persona. Pero esas palabras solo hicieron que el corazón de Lily se sintiera todavía más confundido, porque para ella no era
era tan sencillo olvidar el pasado, porque durante el último año había sufrido por culpa de Keigetsu, y ahora esa misma mujer aparece frente a ella sonriendo con toda la dulzura del mundo y simplemente no sabía cómo reaccionar. Las palabras de Reirin dejaron a Lily completamente desconcertada, pero aunque su corazón empezaba a dudar, el resentimiento seguía siendo mucho más fuerte. Con toda la frustración acumulada, terminó gritándole que se callara de una vez, y al ver la expresión de tristeza que apareció en el rostro de Reirin, Lily sintió una punzada de culpa, pero enseguida volvió a recordar todos los abusos y humillaciones que había sufrido durante años, así que salió corriendo del lugar antes de seguir escuchándola. Y mientras corría, no dejaba de revivir una y otra vez todos aquellos recuerdos dolorosos. No soportaba ver a Keigetsu sonriendo de esa manera. Sin embargo, justo cuando intentaba calmarse, alguien apareció en su camino. Era Lady Gayou. Lily se sorprendió muchísimo porque se suponía que iba a reunirse después del anochecer con ella, no en ese momento. Pero desde el primer instante quedó claro que Gayou no estaba nada contenta. Le dijo que había escuchado rumores bastante extraños sobre Keigetsu. Supuestamente, la mujer pasaba los días sonriendo, trabajando con entusiasmo e incluso que estaba disfrutando de su nueva vida en el exilio. Eso no tenía ningún sentido, porque eso significaba que Lily no estaba haciendo su trabajo bien de hostigarla. Por eso comenzó a cuestionarla directamente. Le preguntó si acaso le había estado mintiendo durante todo ese tiempo, y Lily respondió enseguida que no. Incluso juró por el gran ancestro que seguía cumpliendo exactamente las órdenes que había recibido. Simplemente las cosas no estaban saliendo como esperaba. Después de hacerle varias preguntas, Lady Gayou confirmó que Lily seguía de su lado y que jamás había desarrollado simpatía por Keigetsu. Al escuchar eso, sonrió con tranquilidad, pero entonces hizo algo que dejó a Lily completamente helada. Sacó una daga y se la lanzó directamente. Lily apenas alcanzó a atraparla, completamente paralizada por el miedo, pero con una tranquilidad escalofriante, Lady Gayou le explicó que ya había llegado el momento de dejar atrás los simples juegos. Mientras que pudiera entregar una prueba a la señorita Seika, Lily era libre de cortar lo que quisiera, ya fuera el vestido, el cabello o incluso el corazón de Keigetsu. Aquellas palabras hicieron que la sangre de Lily se congelara. Ella jamás había aceptado convertirse en una asesina. Quitarle la vida era algo completamente diferente. Además, si una dama de la corte atacaba a otra, el castigo era la ejecución. Pero Gayou ni siquiera pareció inmutarse. Después le dijo que desde el momento que aceptó la horquilla que ella le había entregado, su vida ya no le pertenecía. Si se negaba a obedecer, bastaba con acusarla de haber robado aquel objeto para convertirla en una criminal. Nadie creería la palabra de una simple dama de la corte contra la de un clan tan poderoso. Y como si eso no fuera suficiente, Gayou decidió atacar donde más le dolía. Despreció el origen de Lily, recordándole que solo era la hija de una bailarina que había vivido seduciendo hombres. Según ella, alguien como Lily no tenía derecho a cuestionar órdenes, solo debía obedecer. Cuando Lily intentó acercarse para explicarse, Gayou simplemente la apartó de una patada. Lily quedó completamente destrozada, sentía que no tenía salida. Mientras tanto, en el palacio del príncipe heredero, el príncipe estaba conversando con su guardia Shin-U. Al verlo con una expresión tan seria como siempre, no pudo evitar bromear diciéndole que cambiara un poco esa cara de pocos amigos. Shin-U solo respondió con total sinceridad que últimamente estaba agotado porque había estado visitando constantemente a la señorita Reirin y comenzaba a sentirse exhausto. El príncipe entonces recordó algo curioso sobre él. En realidad, ambos eran medios hermanos, no compartían la misma madre, pero sí al mismo padre, y desde pequeños les enseñaron exactamente cómo debían relacionarse entre ellos. Cuando eran niños, el príncipe siempre había sentido curiosidad por los extraños ojos azules de Shin y le preguntó si los había heredado de su madre, pero Shin simplemente respondió que no lo sabía, porque no recordaba demasiado sobre ella. También hablaron alguna vez sobre un antiguo campo de batalla. Mientras cualquier otra persona habría sentido tristeza al recordarlo, Shin-U lo describió como un lugar cualquiera donde simplemente muchas personas habían muerto. Aquella respuesta tan fría y carente de emociones terminó llamando muchísimo la atención del príncipe. Desde entonces siempre le pareció fascinante esa expresión seria que jamás abandonaba su rostro. Por eso, incluso bromeó diciéndole que seguía teniendo exactamente la misma cara de siempre. Sin embargo, la conversación pronto volvió un tema mucho más importante. Shin-U comentó que le parece extraño el interés que el príncipe estaba mostrando por Reirin. Después de todo, desde afuera parece una joven tranquila, amable y bastante delicada, pero el príncipe negó eso de inmediato. Explicó que Reirin pertenecía a un gran clan y poseía un carácter mucho más fuerte de lo que cualquiera podría imaginar, y le contó que la primera vez que la conoció, todas las jóvenes presentes quedaron completamente cautivadas por el misterioso poder del dragón que él poseía.
ella, todas excepto Reirin. Ella fue la única que ni siquiera pareció impresionarse, por eso sabía que subestimarla sería un gravísimo error. Sin embargo, también admitió que desde el incidente ocurrido con Keigetsu, su comportamiento había cambiado muchísimo, y esa transformación comenzaba a preocuparle cada vez más. De repente, Bunko apareció corriendo completamente alterado para informar que uno de los ojos de águila había visto a una dama de la corte dirigirse hacia el Palacio Shu con una daga en la mano. Su comportamiento era extraño, caminaba como si hubiera perdido por completo la razón, y todos indicaban que su objetivo era Keigetsu. Shin se enfureció al escuchar la noticia y preguntó por qué nadie la había detenido, pero la respuesta fue todavía más amarga. Como el objetivo era Keigetsu, muchos simplemente decidieron no intervenir. Por otro lado, Reirin seguía completamente ajena a todo el peligro que se acercaba. Estaba observando unas pequeñas hormigas mientras pensaba que todavía no había logrado corresponder de verdad a toda la dedicación que Lily ponía como su dama de la corte. Había pensado regalarle peines o alguna de sus horquillas favoritas para agradecerle todo su trabajo, pero esos objetos seguían en el otro palacio. Aún así, no estaba dispuesta a rendirse. Encontraría otra manera de hacer sonreír a Lily. Justo cuando regresaba a su habitación, la encontró esperándole en la entrada. Al principio sonrió feliz al verla, pero enseguida notó algo extraño. Lily estaba sujetando una daga y había comenzado a cortar desesperadamente su propio vestido. Con la respiración completamente agitada, empezó a gritar que toda su vida había sido destruida por culpa de Keigetsu, que sin importar cuánto se esforzara, jamás dejaría de ser simplemente la hija de una bailarina. Reirin intentó tranquilizarla, pero Lily ya había llegado al límite. Terminó lanzándose directamente contra ella con la daga. Por suerte, solo alcanzó a cortar un pequeño mechón de su cabello, porque justo cuando estaba a punto de volver a atacar, Shin apareció en el último segundo. De un solo movimiento logró detener a Lily antes de que la tragedia ocurriera. Nada más asegurarse de que Keigetsu estaba bien, Shin-U explicó que había ido hasta allí por órdenes directas del príncipe. Después de reflexionar sobre todo lo ocurrido durante los últimos días, el príncipe había llegado a una conclusión bastante dolorosa. Si alguien dentro del palacio había pensado que atacar a Keigetsu era una buena idea, era porque él mismo había permitido que esa imagen de villana creciera durante demasiado tiempo. Por eso decidió enviar a Shin para protegerla. Después de controlar la situación, Shin miró seriamente a ambas mujeres. Les recordó que intentar asesinar a una dama de la corte era un crimen gravísimo y que quienes cometían ese delito recibían un castigo ejemplar. Luego les preguntó qué había sucedido realmente. Lily estaba tan aterrorizada que apenas podía dejar de llorar, pero antes de que pudiera decir una sola palabra, Reirin respondió con toda la calma del mundo y dijo que Lily únicamente le había cortado las puntas del cabello, nada más. Shin la miró completamente incrédulo. Él había visto perfectamente el ataque. Era imposible creer una explicación tan absurda. Además, le recordó que todo el mundo conocía la fama de Keigetsu como la gran villana del palacio, así que no tenía sentido intentar proteger a alguien que acababa de atacarla. Pero Reirin siguió firme. Insistió en que el capitán había entendido mal la situación. Según ella, Lily jamás había intentado asesinarla, simplemente le había ayudado a arreglar su cabello, y añadió algo que dejó a todos completamente sin palabras. No valía la pena juzgar a alguien por cosas que nunca habían ocurrido. Durante unos segundos, Shin y Bunko simplemente se quedaron observándola sin saber qué responder. Mientras tanto, Lily solo podía pensar una cosa: ¿quién era realmente esta mujer? Porque la Keigetsu que ella conocía jamás había protegido a otra persona de esa manera. Después de dar por terminado el asunto, Reirin dijo que ahora tenía algo mucho más importante que hacer. Su dama de la corte estaba completamente empapada, sucia y necesitaba cambiarse de ropa, así que sin darle más importancia al incidente, prácticamente despidió a Shin y a Bunko. Los dos abandonaron el lugar totalmente confundidos, pero ambos coincidían en que todo aquello era demasiado extraño y que tendrían muchísimo cuidado al redactar el informe para el príncipe. Una vez estuvieron completamente a solas, Reirin le pidió a Lily que se quitara el vestido roto y le diera la espalda. Lily pensó que por fin había llegado su castigo. Estaba convencida de que recibiría golpes o latigazos por haber intentado asesinarla, pero Reirin sacó su propia ropa y comenzó a adaptarla para convertirla en un vestido nuevo para Lily. Mientras cosía con toda tranquilidad, le explicó que aquel uniforme ya estaba demasiado desgastado y que alguien tan activa como ella necesitaba una tela mucho más resistente. Lily simplemente no podía entender nada. Reirin sonrió satisfecha. Le dijo que le quedaba realmente bonito, aunque todavía haría algunos arreglos para que pudiera moverse con mayor comodidad. Después tomó las manos de Lily con mucha delicadeza
fortaleza y le explicó que mantenerse limpia, lavarse las manos y sonreír todos los días eran cosas muy importantes para conservar una buena salud, y como su dama de la corte quería verla haciendo esas 3 cosas siempre. Lily ya no podía contener las lágrimas, entonces Rainin cambió de tema de forma inesperada. Le dijo que no debía caminar con los hombros caídos ni esconder la cabeza, porque debía de mantener la espalda recta, respirar profundo y mirar siempre hacia adelante, porque si descuidaba su cuerpo y su espíritu, seguramente su madre terminaría regañándola. Al escuchar mencionar a su madre, Lily levantó la mirada completamente sorprendida. Rainin le habló con muchísimo respeto sobre ella. Aunque hubiera sido una bailarina de una tierra extranjera, para ella era una mujer extraordinaria, porque mientras los soldados necesitaban espadas para sobrevivir, aquella mujer había enfrentado la vida únicamente con su talento, su esfuerzo y su propia fortaleza. Por eso Lily debía sentirse orgullosa de sus orígenes y vivir de una forma que honrara la memoria de su madre. Esas palabras rompieron el último muro que protegía su corazón. Recordó a su madre diciéndole una y otra vez que sin importar lo difícil que fuera la vida, una mujer siempre debía mantener la cabeza en alto y caminar con dignidad. Finalmente, Lily rompió en un llanto incontenible y entre lágrimas comenzó a pedir perdón una y otra vez y absolutamente por todo el daño que había tratado de causarle. Rainin simplemente la abrazó con muchísima ternura. Le dijo que nunca le habían importado esas cosas. Al contrario, se había dado cuenta de que alguien estaba presionando a Lily desde hacía mucho tiempo y hasta se disculpó por no haberlo comprendido antes. En ese momento, Lily comprendió que la mujer frente a ella ya no era la antigua Keigetsu. No sabía quién era realmente, ni cómo había ocurrido un cambio tan increíble, pero sí tenía completamente claro una cosa: jamás volvería a traicionarla, aunque eso significara enfrentarse a quienes la habían manipulado. Decidió devolver la horquilla que Gayou le había entregado, aún sabiendo que probablemente terminaría siendo acusada como a una criminal. Ya no quería seguir viviendo de esa manera. Rainin secó las lágrimas de Lily con una sonrisa, pero enseguida adoptó una expresión mucho más seria. Sabía perfectamente que alguien había destrozado la sonrisa de su dama de la corte y la había llevado hasta este punto de desesperación, así que con toda la tranquilidad del mundo le hizo una sola pregunta: ¿quién había sido el idiota que se había atrevido a hacer llorar a su dama de la corte? Y hasta aquí el capítulo de hoy, amigos. No olviden dejar su like y contarme en los comentarios qué fue lo que más les emocionó para que fangirlemos juntos. Les mando un saludito y un abracito a todos y un agradecimiento súper especial a mis mejores amics, quienes patrocinan estos videos con su suscripción de pago. Gracias a ustedes, este proyecto sigue creciendo capítulo tras capítulo. Los quiero muchísimo y nos vemos en el próximo spoiler.